Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos. A nombre de este equipo les damos la bienvenida a la semana, a septiembre y por supuesto a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter, @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Por favor, apúntele, síganos y comuníquese con nosotros. Comenzamos. En Ecuador y sin la presencia de Venezuela, que decidió no enviar delegación, 12 países de la región se reúnen para analizar la crisis generada por el éxodo venezolano. Se busca unificar políticas migratorias y garantizar derechos de los millones de migrantes que huyen de su país, así como financiamiento para afrontar la que se ha calificado como la mayor crisis humanitaria que hasta ahora ha afrontado el continente. Jean-Paul Bardellini, desde Quito, nos tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Las 12 delegaciones aquí reunidas en Quito lo que buscan es mecanismos consensuados de la región para analizar lo que llaman es una verdadera crisis de carácter continental, y es por eso que se busca unificar las políticas para poder regularizar a los ciudadanos venezolanos que han abandonado su país y también, sobre todo, protegerlos y evitar que sean víctimas de redes delincuenciales, sobre todo de trata de personas y de explotación sexual. Pero también se busca una salida, poder ayudar a los ciudadanos extranjeros que residen en Venezuela y que también son víctimas de la crisis que vive ese país. La humanidad solo progresa cuando no se queda insensible al sufrimiento del otro. Con ese llamado a la solidaridad inició la cita regional para analizar la crisis humanitaria generada por el éxodo de cerca de 2,5 millones de venezolanos que huyen de su país y que se reconoce necesitan ayuda. Porque en estos contextos la mayoría son niños, jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, psicosocial. Hoy son los ciudadanos venezolanos, pero quizás en otro momento sean otros hermanos que puedan estar sufriendo una situación migratoria. Así, las delegaciones y organismos regionales de derechos humanos, desarrollo y crédito buscan encontrar financiamiento y respuestas comunes a esta crisis, iniciando por homologar las políticas migratorias frente al éxodo venezolano. En las áreas de acceso al territorio, provisión de asistencia, acceso a los procedimientos de determinación del estatus de refugiado, acceso a mecanismos de permanencia legal, documentación, y de esta manera combatir en forma coordinada y conjunta los delitos internacionales derivados de la migración irregular. Esperamos entonces que los países aquí presentes encuentren las mejores soluciones y acuerdos que garanticen la protección de los derechos humanos de los más vulnerables, que no lleven a las personas en movilidad a exponerse a riesgos de caer en redes de tráfico, de trata, de explotación laboral y peor, sexual. Pero también se pide atención a los miles de extranjeros residentes en Venezuela que ahora buscan retornar a sus países de origen. Que están queriendo también abandonar el país y sobre los cuales también sería conveniente siquiera hacer un esbozo de coordinación. Ellos no tienen el mismo problema que tienen los venezolanos, pero no es menos cierto que también hay un tema de coordinación de evacuaciones. Temas que son tratados a puerta cerrada, aunque sin duda el reto más difícil es la redacción del Acuerdo de Quito, en donde la mayoría buscará incluir la denuncia del origen real de esta emergencia. Para encuadrar políticamente ese documento en que esta crisis no es producto de generación espontánea, sino que se ata a una profunda crisis política, institucional y económica que se origina en un gran problema político, y esa migración que nosotros tenemos en la región es consecuencia de ellos. Así entonces se han organizado 5 mesas de diálogo para tanto ir tratando los distintos aspectos que se están analizando en esta reunión, así como también en la redacción del documento final, que como hemos visto es de preocupación de la mayoría de países. Quieren una declaración clara, conjunta, pero que también exprese la situación real que vive el pueblo venezolano. La reunión continuará hasta este día martes, que en la tarde se conocerá cuáles son los resultados de estas conversaciones. Es la información que tenemos desde Quito a esta hora. Ustedes van a continuar con más de la tarde.
Hasta pronto. Hasta pronto, Jean Paul. Y cuando son las 4 de la tarde, 8 minutos, establecemos contacto con Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN 24 y del programa La Tarde, quien está en la localidad de Villa del Rosario, muy cerca del puente internacional Simón Bolívar, que une a Venezuela con la ciudad colombiana de Cúcuta. Allí sigue de cerca la ayuda que organismos internacionales les prestan a los migrantes venezolanos en la frontera. Idania, un gusto saludarte. Adelante. Hola Joely, buena tarde. Seguimos en el Hogar La Divina Providencia, que es atendido por la diócesis de Cúcuta. Ayer transmitimos desde aquí, desde este mismo lugar, pero digamos que nos enfocamos en hablar del servicio de alimentación que prestan, el desayuno, un plato de comida para el almuerzo, que en muchos casos significa el sustento diario de una persona, específicamente de los venezolanos. Algunos pasan de allá para acá y vienen en busca de ese plato de comida, otros están ya tanto en Villa del Rosario como en Cúcuta y simplemente están viviendo de la caridad de la iglesia. Pero hoy les quiero hablar de este operativo médico que va a durar 3 días. 18 médicos de la ONG Fly Doctors llegaron hasta este sector. Lo hicieron contactando a la iglesia después de leer un reportaje que publicó el New York Times y ofrecieron sus servicios. Las autoridades regionales se encargan de la logística, como están viendo a través de las imágenes. Esta es una de las 3 unidades móviles que han colocado para facilitar la actividad de los médicos que vienen componiendo esta misión. Solamente se está atendiendo médicamente a migrantes venezolanos. Es doloroso, por decirlo de alguna manera, el estado en que los niños llegan hasta aquí. Hay varias especialidades, oftalmología, otorrino de este lado. Aquí están atendiendo pediatría, aquí a mi izquierda. También está odontología. Y vamos vamos a hablar con el padre David, que es, digamos, el encargado de la Casa Hogar La Divina Providencia, pero también quiero hablar con algunas de las personas que se encuentran aquí. Señor, ¿cuál es su nombre? Deini. ¿Usted es venezolano? ¿Está de aquel lado o de este? De este. Okay. ¿Y cómo se enteró de este operativo médico? De los primeros, yo estoy desde marzo. Ajá. Del comedor, que había un comedor que lo estaba financiando los demás países para nosotros los venezolanos. Ok. ¿Y del servicio médico también le dijeron? Hoy que vine a comer y me dijeron y agarré el numerito. Ok. ¿Usted se va a atender en odontología? Sí. Ok. Señora, ¿su nombre? Sandra Graterón. Sandra, ¿viniste con tus niñas? Sí, para el servicio de odontología. ¿Y cómo te enteraste que iban a dar este servicio? Porque venimos para acá mayor frecuencia, pues todos los días los traigo al desayuno, al almuerzo, y vi las clínicas móviles. Y las traigo a las niñas porque tienen problemas con dolor de muelas y entonces... ¿Cuándo te viniste de Venezuela? De diciembre. ¿Por qué te viniste? Por la situación, por las cosas que están pasando y bueno, y aquí trabajando aunque sea para comer. Y estoy aquí por ese motivo, por mis hijos, pues. Gracias. Son algunas de las personas, por el área en que estoy situada, es donde van a atenderse en odontología. Yo quiero conversar con el padre David. Bueno, allí en nuestras tomas están viendo justamente cómo los médicos de Fly Doctor han instalado estas unidades de odontología para atender a los pacientes. Ellos traen todo, es bueno resaltar eso. Ellos traen no solamente los equipos, sino también los insumos que utilizan y los medicamentos que ellos van a darle a los pacientes. Atienden a niños, adultos, lo que sea necesario o de acuerdo a los pacientes que están llegando. Quiero conversar con el padre David, a quien tengo aquí conmigo. Ayer en algún momento conversamos con él precisamente del servicio que se prestaba de alimentación. Hablemos de esto, padre, porque pues ya vemos que la necesidad no solamente alimenticia, sino también física. Sí, nuestros hermanos venezolanos, los emigrantes venezolanos, en realidad tienen 3 necesidades. La primera necesidad, una oportunidad de trabajo.
ante la ausencia de la oportunidad de trabajo, pues tienen una necesidad de alimento. Y una tercera opción de medicina ante la dificultad y la escasez de los medicamentos que hay en Venezuela. Ahora, padre, este operativo en particular va a durar 3 días. 3 días, porque gracias a Dios, a la divina providencia, pues el Señor va haciendo su obra. Desde hace muchos meses, a través de los médicos en Cúcuta, hay un sistema de voluntariado, que 2 o 3 veces a la semana vienen médicos voluntarios, regalan la mañana a prestar un servicio a los hermanos venezolanos, porque aquí atendemos sin pedir nada, no pedimos pasaporte, no pedimos nada, simplemente el requisito es que sea venezolano. Y pues tenemos toda la demanda por esa situación, porque de pronto hay muchos lugares que se ayudan, pero piden lo de ley. Y si no tienen el pasaporte y no tienen el carnet migratorio, pues hasta ahí llegó la ayuda. Aquí en la casa nosotros pues atendemos al pobre y al necesitado y pues al hermano venezolano. Y entonces a través de la S Norte hemos tenido pues un servicio, han venido médicos permanentemente, y ahorita que tenemos la brigada como hoy, que prácticamente es una alianza de la gobernación con Freedom Doctor, porque ellos traen todo, los hermanos de Estados Unidos traen todo, pero también se necesita una logística aquí en Cúcuta, claro. Y esa logística nos la ofrecieron desde la STU, sí, desde el Departamento Norte de Santander. Sí, eso estaba explicando. Padre, ¿ha habido un incremento significativo de la presencia de venezolanos? Si usted tuviese que ponerle una fecha, ¿cómo ha venido incrementando, desde cuándo? No, el incremento ha sido grandísimo y cada día es más, y pues sobre todo cuando el hermano ve que hay una posibilidad, porque el venezolano casi no arriesga, pero cuando ve que un hermano venezolano vino y tuvo una oportunidad, lo invita a arriesgar, y el venezolano se viene. ¿Sí? Más que por la inmigración, más por la dificultad que tiene Venezuela, simplemente le dicen, no, vente para acá, para Ecuador, que está bueno en Ecuador, y ustedes empiezan a emigrar para Ecuador. Vente para Perú, que está bien en Perú, ven para acá, cálmate, que está un poquito difícil. Entonces en ese péndulo están, y en esa situación están. Por lo menos en la Casa de Paso, nosotros una vez una niña haciendo una oración, gracias Señor, porque pensé que iba a morir, llevaba 4 días sin comer, y le dijimos, ¿y usted de dónde viene? Venimos haciendo escala desde Caracas, pero nos dijeron que si pisábamos esta casa, nosotros íbamos a comer. Y eso pues es difícil, es difícil ante el dolor, porque todos los días nosotros atendemos 2.500, 2.700 hermanos venezolanos solamente en esta casa. Estamos a 1 kilómetro de la frontera. Usted ha dicho, atendemos venezolanos en esta casa, que es una de las 8 casas que atiende la diócesis de Cúcuta y que prestan un servicio similar. Padre, son venezolanos. Sin embargo, las autoridades venezolanas dicen que no, que estos son los pobres de Cúcuta, que no son venezolanos los que ustedes están atendiendo. Nosotros estamos a 1 kilómetro del puente internacional Simón Bolívar. Tenemos a los venezolanos pobres. Es aquel venezolano que está caminando, está viajando 3 horas para llegar a esta casa, a recibir un beneficio y devolverse. Por eso esta casa se llama Casa de Paso Divina Providencia, porque en la mañana damos un desayuno, un pan con café, una avena con pan. Hacia las 10 de la mañana, hora colombiana, que son las 11 horas venezolana, damos los almuerzos porque ellos se devuelven. ¿Qué vienen a buscar a Colombia los que atendemos aquí? Las 3 realidades. Una oportunidad de trabajo, buscar alimento o buscar medicina, pero se devuelven. ¿Por qué se devuelven? Porque en Venezuela todavía un arriendo es muy barato en comparación al cambio de la moneda. Lo que vale un arriendo allá, equivalente en pesos, en dólares, serían $10. Un venezolano con su familia puede vivir con $10 todavía arrendados. Si el venezolano se viniera para Colombia o viniera para acá, para La Parada o para Cúcuta, necesitaría por lo menos $300. 600 para pagar un arriendo y 300 para pagar servicios, agua, luz, teléfono, todos esos servicios que tenemos. Es decir, que un venezolano va a tener $300 para avanzar en este lugar. Por eso llegan aquí y se devuelven, porque todavía es tan rico el país de Venezuela que ellos no pagan agua, no pagan luz, no pagan esos servicios, pero no tienen medicamentos, no tienen medicina, no tienen comida. Gracias, padre. Gracias por la información. Joely, esta es la realidad, la que tenemos más de 48 horas visualizando, presenciando. Esta es la realidad del éxodo venezolano, que cada día lamentablemente crece al mismo ritmo de la necesidad que no pueden satisfacer en el país. Regreso contigo a los estudios y más adelante hacemos otro nuevo contacto. Gracias, Idania. Volvemos contigo más adelante para analizar este tema. Saludamos a Felín Freire, profesora de Ciencia Política, investigadora de la Universidad del Pacífico en Lima y experta en políticas de migración y refugio en América Latina. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Gracias, es un gran gusto. A pesar de las imágenes, Nicolás Maduro asegura que el éxodo es un montaje y rechaza la cifra de los migrantes venezolanos en otros países. En este momento, los representantes de 12 países afectados por esta migración están reunidos. ¿Quién se equivoca? Bueno, hay que entender que la migración, ¿no? La migración, y más que nada cuando son flujos tan grandes que se desplazan de manera forzada, ¿no? Dentro de poco tiempo, ese tipo de migraciones son muy políticas y son muy políticas en el contexto de las relaciones exteriores de los países, ¿no? Entonces, tanto para Maduro es una imagen negativa, ¿no? que nos brinda ese éxodo de los venezolanos, y al mismo tiempo hay que entender que para los países de la región, por lo menos en un primer instante, la decisión de recibir o no recibir con una bienvenida, ¿no? Los venezolanos también tenía mucho que ver con consideraciones de relaciones exteriores, ¿no? Por lo tanto, había más gobiernos de la izquierda o centroizquierda que recibieron a los venezolanos, mientras había otros países en la región que en un primer instante negaron una crisis migratoria en la región. En un artículo del diario El País, usted calificaba como cínica la petición de pasaporte o documentos apostillados, medidas que habían anunciado Ecuador o Perú. Pero ¿por qué lo calificaba como cínica esta medida? Porque sabemos el costo de un pasaporte, las dificultades para que sea sellado este documento, las dificultades para obtenerlo, ¿o por qué? Sí, cínico o no, lo que me gustaría destacar que muchas veces esas medidas son contraproductivas, ¿ya? ¿En qué contexto se dan? Si yo dije hace un momento que en un primer instante la decisión de recibir o no a los venezolanos se dio en el contexto de relaciones exteriores, ya con el crecimiento de estos flujos se ha vuelto un tema doméstico para muchos países, ¿no? Entonces, para los gobiernos es sumamente importante en el contexto doméstico demostrar, ¿no? Una imagen de controlar estos flujos. Ahora, lo que sabemos, ¿no? Por todos los estudios, por todo lo que sabemos de otros flujos migratorios en el mundo, es que una vez que haya un flujo establecido, y en el caso de Venezuela hay un éxodo, hay una emigración, la salida es establecida, si ahí ponemos requisitos que las personas no pueden cumplir, como es el pasaporte en el caso de la gran mayoría de los venezolanos en este momento, lo único que hacemos es empujamos a esas personas hacia la irregularidad, porque igual van a salir. Si yo no como, si mis hijas no coman, mis hijos no comen, mis padres o parientes no comen, igual voy a salir. Y si no me dejan salir y entrar de manera regular, lo voy a hacer de manera irregular. Entonces, lo único que hacemos con este tipo de medidas es perder control, ¿no? Y a eso me refiero con cínico o irónico también, y por lo menos contraproductivo en muchos casos. Ahora, en Perú, hasta el viernes antepasado, cientos de venezolanos entraron sin pasaporte y el sábado las autoridades migratorias de ese país comenzaron a recibir personas vulnerables con cédula, es decir, mujeres embarazadas, adultos mayores. El cierre de fronteras, como este caso o como el de Ecuador, es un hecho. Pero ¿hasta dónde llega la obligación internacional, la obligación andina, para recibir a venezolanos? Bueno, Venezuela no es parte de la comunidad andina, por lo tanto no hay una obligación dentro de este marco, ¿no? También hay que entender que aunque haya, ¿no?, convenios regionales, ¿no?, como la comunidad andina o el Mercosur, con ciertas pautas, muchas veces la implementación en los contextos domésticos es problemática, ¿no? Y eso nos sorprende porque hasta si vemos la región de la Unión Europea, ¿no?, hasta ahí hay problemas de realmente implementar esas políticas migratorias en común, ¿no? Entonces, lo que más cuenta en realidad, sobre todo en nuestra región, son las leyes domésticas, ¿no? Y ahí hay que entender una cosa, que casi todos los países en la región han incorporado, ¿no?, en sus legislaciones, en sus leyes domésticas nacionales, la declaración o la definición de un refugiado de Cartagena. Y según esa definición, que bien en un primer instante fue una declaración regional, ¿no?, que no obligaba a ningún estado de aplicarla, ahora es ley nacional en casi todos los países. Y según esta definición de un refugiado, deberían ser
reconocidos los venezolanos no como migrantes económicos, sino como refugiados, y como refugiados tienen el derecho de recibir otro tipo de protección y no pueden ser mandados de vuelta a Venezuela, mientras la situación ahí no cambie. Y eso es muy importante de entender, que eso es ley, esa declaración, esa definición del refugiado de Cartagena es ley en casi todos los países de la región. De hecho, qué bueno que lo menciona, porque Perú comenzó a llenar formatos migratorios para estos venezolanos bajo la forma jurídica de refugio, pero en este momento que están reunidos estos 12 países, ¿ese podría ser un acuerdo que pudieran alcanzar o que podrían buscar alcanzar en beneficio de los venezolanos? ¿Les convendría? Creo que el problema es que ahí el costo político, y otra vez siempre hay que entender el lado de las relaciones exteriores. Creo que ahí no todos los países, pero una mayoría de los países en la región sí tendrían interés de recibir a los venezolanos como refugiados. ¿Por qué? Porque manda una señal muy clara en contra del régimen en Venezuela, ¿no? Pero por el lado doméstico es un costo político muy alto. ¿Por qué? Porque ya vemos estas reacciones, lamentablemente, ¿no?, xenófobas en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Entonces, darles el estatus de refugiado y esa protección que aplica a la situación tiene un costo doméstico o político doméstico alto. Por lo tanto, yo creo que es muy poco probable que lleguen a este acuerdo, pero sí espero, ¿no?, que lleguen a algunos acuerdos para manejar a este flujo de manera conjunta, porque es la única manera, ¿no?, para llegar a soluciones duraderas que también pueden proteger a los migrantes y en el mediano y largo plazo ser en el interés de los propios estados de la región. Pero, por ejemplo, Ecuador, a través de la Defensoría del Pueblo, pidió anular la exigencia de pasaporte para venezolanos. Entonces, ¿qué opciones pueden quedar en este contexto? Es muy difícil saber qué van a decidir, ¿no? Yo creo, si pensamos en otra vez, ¿no?, el requisito del pasaporte tiene muy poco sentido en este contexto, sobre todo si estamos pensando en soluciones regionales, ¿no? Por lo tanto, Colombia también ha rechazado este paso político por parte de Ecuador en un primer instante y el Perú. Si ponemos el ejemplo de Perú, en un primer instante el discurso político fue que solamente el 20% de los venezolanos entra con pasaporte, ¿no?, diciendo que no iba a ser tan grave el impacto, pero lo que vemos es que ha bajado el flujo regular y otra vez, con eso no sabemos cuántos venezolanos están entrando de manera irregular, que significa que el Estado pierde control y al mismo tiempo el migrante se vuelve más vulnerable, ¿no?, a las redes de traficantes, y hasta de trata de personas, ¿no? Entonces, ha bajado en el Perú ahora la entrada de venezolanos de manera regular en un 50%. Entonces nos tenemos que preguntar dónde están esas personas, ¿no? Igual salen de Venezuela y yo creo que una parte entra de manera irregular, que no es en el interés de ningún estado de la región tener flujos irregulares, donde no sabemos cuántas personas son, quiénes son, ¿no? Y qué necesidades pueden tener, pero también si estamos pensando en la preocupación de algunos gobiernos por la seguridad nacional, no es en el interés de nadie no saber, ¿no?, quiénes y cuántos se están moviendo y están entrando. Y por el otro lado, si estamos pensando en soluciones regionales, realmente no puede ser el interés de algunos países que algunos cierran las fronteras, ¿no?, porque realmente tenemos que pensar en soluciones regionales en conjunto para no causar presiones, ¿no?, o demasiado fuertes para algunos países de la región. Pero entonces hoy por hoy es un hecho que la petición de estos documentos migratorios podría estar ocasionando una comisión de actos irregulares o incluso actos que pongan en riesgo la vida de los venezolanos, porque a lo mejor por no cruzar el puesto fronterizo cruzan por trochas, con los riesgos que eso implica.
Exactamente, ¿no? Eso es el argumento, que a veces poniendo, y eso siempre digo, que suena sensato pedir el pasaporte para saber quiénes son, ¿no? Cuántos son, pero si no pueden cumplir con eso, las personas igual van a migrar y van a cruzar fronteras, y ya sabemos por la colaboración que tenemos con ONGs en diferentes países de la región, que ya vemos el aumento del flujo irregular en la región, ¿no? Entonces, espero que los cancilleres que se reúnen en Quito en este momento, que lo tomen en cuenta, que muchas veces, ¿no?, tratando de poner control, y llegamos a lo contrario de lo que queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que sería mucho más sensato pedirles la cédula, ¿no?, como la mayoría de los países lo ha hecho hasta ahora, y pensar más bien en soluciones regionales, en la colaboración, que me parece muy importante, con organismos internacionales, ¿no?, porque estamos, de hecho, es un desafío, ¿no?, para los países en la región, que la gran mayoría no está acostumbrado de manejar este tipo de flujo migratorio, y si imaginamos que, sabiendo que fue un gran desafío para la Unión Europea manejar los flujos en la crisis migratoria en 2015, igual va a ser un desafío para los países de la región de América Latina, si no más, ¿no? Entonces ahí también siento que hay que destacar la responsabilidad de la comunidad internacional, no solamente de la región, y ojalá se lleguen a acuerdos sensatos, y también cada vez más a una colaboración con estas organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones o el ACNUR, ¿no?, la Organización para los Refugiados. De hecho, las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados habla de casi 2.5 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos 4 años. Pero la crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año. ¿Hay algún factor para que la migración se reduzca, o se prevé que, por el contrario, cada vez aumentará más? Mientras la crisis, y ahí me refiero tanto a la crisis política, pero sobre todo económica y humanitaria en Venezuela, mientras la crisis sigue, y por el momento, por todo lo que sabemos, no sigue, y hasta podemos decir que cada día está un poco peor. Esos son los famosos push factors de la migración. La gente no se va a quedar en Venezuela. Cada vez vamos a ver más emigrantes venezolanos, más gente que se ve forzada, ¿no?, de salir de Venezuela para sobrevivir. Entonces, mientras las condiciones en Venezuela no cambien, no vamos a ver, y eso sabemos, y ahí cualquier medida que ponemos, cualquier política de control va a fallar. Claro, pero ahorita los 12 representantes de estos países están reunidos, pero Nicolás Maduro, aunque cada vez está más solo, más aislado, sigue sin reconocer estas imágenes o el éxodo. De hecho, no asistió ningún representante de Venezuela a esta reunión. ¿Qué tanto empeora la situación de los migrantes la falta de reconocimiento del régimen, de esta crisis? Otra vez, la última parte no escuché bien. ¿Qué tanto empeora la situación que viven los venezolanos que están migrando el hecho de que Nicolás Maduro no reconozca la crisis y tampoco el éxodo? Yo creo que el problema no es que él no reconozca la crisis migratoria, ¿no? El problema es realmente la situación doméstica en Venezuela, y que no reconozca la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo venezolano en casa, ¿no? Obviamente, y ahí otra vez el lado de las relaciones exteriores de las migraciones. Él no puede reconocer la crisis migratoria mientras no reconozca la crisis humanitaria en casa. Pero si lo reconoce o no, eso no impacta ¿no?, en la experiencia migratoria de las personas. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo aquí en la tarde de NTN 24. Es Felín Freyer, profesora de Ciencia Política, investigadora de la Universidad del Pacífico en Lima y experta en políticas de migración y refugio en América Latina. Gracias por estar con nosotros, profesora. No, un gusto. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. En Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció la reducción de su gabinete. El mandatario admitió que el país está en emergencia e insistió en que hay que acelerar el ajuste. El equipo económico viajó hoy a Washington para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Nuestro periodista Federico Juanto tiene más información. Muy buena tarde. Creímos con excesivo
Hola, ¿qué tal, amigo de la tarde? Fueron más de 15 minutos los que habló el presidente Mauricio Macri luego de una larga espera que se había anunciado que él lo iba a hacer a partir de las 8:30 de la mañana, muy temprano aquí en la Argentina. Sin embargo, esto se demoró el anuncio prácticamente 1 hora y cuarto. Lo cierto es que dejó entrever entre estos anuncios que la Argentina está atravesando una emergencia, que se encuentra en crisis y que ha tomado la decisión de reducir a más de la mitad su gabinete. El presidente Mauricio Macri salió a explicar las decisiones a las que arribó con su equipo económico durante el fin de semana de tensión y en medio de la fuerte crisis económica y financiera que atraviesa el país, y anunció un paquete de medidas para ajustar el déficit fiscal, que incluye una reducción de su gabinete. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos. Y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo, para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan. Macri afirmó que no se puede seguir gastando más de lo que se tiene. Sin los cuales es muy difícil que podamos crecer. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, argumentó el plan de ajuste del presidente. Y hoy venimos a contarles cuáles son las medidas que nosotros creemos que son necesarias para retomar la senda del crecimiento en la Argentina. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Sabemos que hay argentinos, argentinas que le están pasando mal. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar las tarifas, los precios suben. Y estamos plenamente conscientes de esta situación. Pero tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que superarla. Y lo vamos a hacer. Por su parte, los argentinos siguen preocupados de cómo afectará las nuevas medidas al bolsillo. Me parece que está claro que el gobierno está reconociendo la crisis, eso es bueno en primer lugar. Lo que pudimos percibir es poca autocrítica, como vienen señalando ya desde hace tiempo, básicamente al contexto internacional, le siguen echando la culpa a la sequía y a los cuadernos de la corrupción, pero poco de errores propios, lo decía muy poco el ministro en su discurso. Veremos qué es lo que puede llegar a cambiar con este paquete de medidas, ¿no? Sí, de alguna forma es como ambiguo, ¿no? Porque ratifican el rumbo, siguen diciendo que este es el camino, pero de alguna manera hacen una pequeña crítica, pero diciendo que fueron más los aciertos que tuvieron, ¿no? Dujovne decía, hubo errores, pero también hubo aciertos, ¿no? Entonces es una crítica media la que se tiene que hacer. Nosotros hemos propuesto algo completamente diferente, pero desde hace 3 años. Entonces, como no se hizo lo que nosotros proponíamos, es que llegase a esta situación, donde el gobierno está reaccionando a lo que ocurre en lugar de tener un plan de qué es lo que quería hacer, o mejor dicho, el plan que tenía no le funcionó. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego. Y en esta parte del programa saludamos a Hernán Bonilla, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Señor Bonilla, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Joel? Un gusto estar con ustedes. Gracias. El presidente Macri ha lanzado un duro ajuste fiscal para contener la crisis en Argentina. Ha anunciado un plan que sube impuestos y recorta también los gastos del Estado para contener el déficit y recuperar la confianza en los mercados, según indica. ¿Es un paso en la dirección correcta en términos económicos? Es un paso necesario en la coyuntura actual en que se encuentra la economía argentina. El plan gradualista que venía llevando adelante el gobierno no resultó suficiente o no tuvo suficiente tiempo para desarrollarse. El gasto y el déficit, sobre todo, no fue bajando en la medida que era necesario para reducir el déficit y de esa forma estabilizar la macroeconomía argentina. Por eso es que ahora que cambiaron las condiciones de la economía internacional y que se ve obligado a tomar medidas a una velocidad mayor a la que tenía previsto, debe realizar un ajuste que efectivamente tiene una parte de
aumento de los ingresos y por eso hay aumento de la carga tributaria y también de reducción de gastos que se concentra fundamentalmente en reducción de la inversión pública. Si se cumplen las proyecciones que hoy presentó el ministro Duhovne, la idea del gobierno es poder estar llegando el año que viene a un equilibrio fiscal primario, que luego cuando se le suman la carga de intereses de la deuda va a ser un déficit de 3,3% del producto, y a eso todavía hay que agregarle la carga de las provincias. O sea que es un paso necesario dada la coyuntura actual que enfrenta la economía argentina. Paso necesario que, según lo que entiendo, podría tener consecuencias favorables el año que viene. Pero con este anuncio de que el gobierno va a reducir sus costos operativos con la eliminación de 13 ministerios, pues también se desatan muchas dudas, el nerviosismo. ¿Esto no puede acelerar la crisis financiera? ¿No puede ser contraproducente en este momento? Es cierto que algunas de las medidas, sobre todo el aumento de la carga tributaria de las exportaciones, que no es solo a los bienes agropecuarios típicos, sino que se extiende a otro tipo de exportaciones, como los servicios, por ejemplo, puede tener un efecto recesivo sobre la economía argentina, y es probable que cuando el gobierno presente sus nuevas proyecciones de evolución del producto para este año y para el año próximo sean menores a las que ya se estaban manejando. Ahora, el asunto es que el no haber hecho los deberes a tiempo antes lo obliga a tomar medidas de este tipo. De todas formas, en el mensaje que realizó el presidente Macri en el día de hoy, aseguró que no iba a reducirse la parte social del gasto, por el contrario, iba a haber algunos refuerzos allí, porque un efecto que sí lamentablemente se va a ver este año en Argentina a partir de esta situación, a partir de la caída del producto y a partir de la fuerte devaluación que va a tener un impacto importante en la inflación, va a ser un aumento de la pobreza. Y por lo tanto, esa situación sin duda que debe ser atendida por el gobierno. Ya que estamos hablando de la gente, en este anuncio también se habló de que habrá un golpe importante en el bolsillo de los argentinos a través de la eliminación de subsidios al transporte y la electricidad. ¿Cómo lo va a recibir la gente del común? La política argentina es compleja, hay que ver cómo se organizan los partidos. Macri necesita necesariamente el apoyo de parte de la oposición para aprobar en el Congreso el paquete de medidas y evidentemente hay sectores del peronismo que directamente ya están pidiendo la renuncia del presidente, o sea que la situación política puede tornarse compleja. Ese es un tema que habrá que seguir. Ojalá que se entienda que la estabilidad institucional es importante y que deben respetarse las reglas del juego democrático por todos. Desde el punto de vista del ciudadano, evidentemente que no es una situación agradable. Hubiera sido mejor procesar los ajustes que la economía argentina necesitaba a lo largo de los 2 años anteriores de la administración del presidente Macri. Lamentablemente eso no se hizo a tiempo y ahora hay que actuar sobre la realidad y hay medidas que van a resultar desagradables para la población, pero con estas medidas se pueden evitar males mayores. Hubiera sido mejor que el ajuste fuera por el lado del gasto y no por el aumento de los ingresos, afectando a las personas y las empresas argentinas, y eso hubiera sido menos recesivo y hubiera sido mejor. Probablemente el gobierno evaluó que la realidad política lo llevaba a tener que tomar este camino. Ahora, la tesis del gobierno es que el déficit fiscal es el culpable de esta situación, sumado a la dependencia del crédito externo, entre otros factores. De hecho, el presidente Mauricio Macri hizo una referencia a lo malo que heredó de las administraciones pasadas, de que parecía que todo iba bien, pero que no era así, según sus palabras. Ha encendido las alarmas de las peores crisis económicas que se puedan haber vivido en Argentina. Le pregunto al presidente Macri, a pesar de que dio un discurso tan pensado, tan puntual, con pausas y silencios tan pensados, ¿le hace falta autocrítica o en verdad la administración de los Kirchner son los responsables de lo que hoy está sucediendo en Argentina? Hay responsabilidades en los dos gobiernos. La situación económica que dejaron los gobiernos del kirchnerismo fue muy mala, no solo en términos de déficit fiscal, sino en términos de regulación económica, en términos de la situación general de la economía argentina. La situación era realmente muy mala.
Es cierto que el presidente Macri no admite errores en su discurso, pero luego el ministro Duhovne sí admitió algunos errores de la política económica. Me parece que el principal error estuvo en haber calibrado mal los tiempos y en haber pensado que el camino gradualista, que fue sumamente gradual, porque esto, cuando uno ve la evolución de las cuentas fiscales en Argentina, ve que el gradualismo fue por momentos casi quietismo, sin que se fueran mejorando las cuentas públicas a la velocidad que era necesario. O sea que me parece que es cierto que recibió una situación muy complicada del gobierno anterior, pero también es cierto que no actuó con la velocidad que era necesario en los 2 años anteriores, y eso explica la situación que estamos viviendo hoy en día. Ya. Ahora, para culminar, Macri llegó al poder con la promesa de que no habría ajuste. ¿Le va a pasar factura política esta decisión en las elecciones? Es probable. Quizás el partido de gobierno tenga que evaluar que para que el gobierno tome las medidas necesarias, la candidatura a la reelección del presidente Macri se vea comprometida. Ahí habrá que ver cuál es la decisión de su partido, si insiste con su candidatura, si busca algunas otras opciones que se han manejado, como la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También es cierto que todavía hoy no es claro cuál es el panorama de la oposición, si el peronismo va a ir unido, si Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata. Se estuvo manejando estos días también la posibilidad del expresidente Duhalde o del exministro Labaña. Hay que ver cómo se va barajando. También es cierto que hoy no tenemos una real dimensión del impacto que va a tener la situación económica en las elecciones, porque este año efectivamente va a ser un año recesivo y muy malo, pero no sabemos cuánto, si la crisis se puede profundizar a partir del año próximo, o quizás si se logra consolidar la situación macroeconómica, la economía argentina pueda volver a crecer el año que viene. Entonces, es muy importante cuál va a ser la evolución de los próximos meses y de la reacción que van a tener los mercados ante los anuncios y las medidas concretas del gobierno para ver cuál puede ser la suerte electoral de la República Argentina. Le agradezco a Hernán Bonilla, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Un gusto y a las órdenes. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con los temas de Venezuela y Colombia. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó de montaje el éxodo de venezolanos. Gasolina subsidiada. No nos metemos en ningún campamento para tomar la foto. Tenemos el video de cómo se hizo la famosa foto esa del puente Simón Bolívar, aun cuando ya la vicepresidenta mostró que el 70% de quienes cruzan ese puente son colombianos. Y es tal la barbaridad que basta con que se responda una pregunta que nunca la van a responder, es: si hay una crisis humanitaria en Venezuela, ¿por qué los 5.600.000 colombianos decidieron quedarse a vivir en esta crisis humanitaria? ¿Masoquistas? No creo. Si fueran masoquistas se hubieran quedado en Colombia a merced del narcotráfico, del paramilitarismo, de los asesinatos, de la corbata, no esta, la otra, la cruel, la inhumana. Y nuevamente hacemos contacto con Idania Chirinos, quien se encuentra en Cúcuta, frontera con Venezuela, registrando la situación de los venezolanos en la frontera. Adelante, Idania, vamos contigo. Gracias, Joely. Seguimos en Cúcuta, estamos en el puente Simón Bolívar, donde a diario el escenario es este que ustedes están viendo a través de nuestras imágenes. Son venezolanos que vienen y van. Son venezolanos que transitan de un lado hacia el otro. Muchos vienen por el día, compran algo que necesiten, alimentos, medicinas, trabajan en el día y se van con los pesos que les rinde en Venezuela. Otros, se calcula que 3.000 aproximadamente, pasan a diario para quedarse en Colombia o para seguir en la ruta que los lleve a Chile, Argentina, Perú. Este es el éxodo venezolano, ese que hoy han descalificado las autoridades en Venezuela, ese éxodo que han señalado como un montaje de los medios de comunicación, como un circo.
según propias palabras de Jorge Rodríguez. Yo quiero conversar en esta parte del programa con la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Y yo quiero, fiscal, primero gracias por estar con nosotros y comenzar preguntándole, ¿esto es un montaje de los medios de comunicación? No, mira, quien afirme eso de que esto es un montaje de los medios de comunicación, quien afirme que esto es una burla, que indudablemente se está ignorando, está despreciando, está descalificando y respetando la dignidad de los venezolanos. Esto es una tragedia, esto es una barbaridad. Esta es la barbarie lo que se está viviendo aquí en la frontera colombo-venezolana, en el puente Simón Bolívar y en todos los países de esta región, en Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el centro de paso Divina Providencia, que coordina la diócesis de aquí de Cúcuta, el padre Víctor Ochoa. Diariamente él da a los venezolanos 6.000 comidas, o sea, son 6.000 venezolanos que todos los días comen allí. Y yo ayer pude interactuar con esos venezolanos. Eso es una verdadera tragedia. Niños desnutridos, hombres, mujeres y niños que huyeron porque tienen enfermedades, porque vienen aquí a Colombia a hacerse tratamiento. De verdad que el Estado colombiano, las instituciones colombianas han venido trabajando para tratar de resolver ese problema y ya ha rebasado la capacidad que tiene el Estado. Es necesario resolver este tema definitivamente. O sea, no podemos seguir dando paliativos. Claro, pero fíjese una cosa, fiscal. Primero, ¿por qué el Estado venezolano insiste en negar una crisis que está a la vista de todo? Hoy hay una reunión en Quito. Usted sabe que están reunidas las autoridades migratorias para buscar una solución conjunta. Es decir, es un drama. ¿Por qué insistir en negar algo que todo el mundo ve? Bueno, porque esa es parte del plan de exterminio contra la población. Nicolás Maduro y su grupo delincuencial han diseñado un plan para acabar con la población, sobre todo la población que es crítica, la población opositora, la población que no está dispuesta a someterse a los controles que ellos tienen, que no está dispuesta a ser esclavizada, a someterse al carné de la patria, a que tienen que jurarle lealtad y patriotismo a ellos, no a la Constitución ni a los patriotas, sino a ellos. Entonces, quien no se esclaviza, quien no se somete a sus designios, a sus deseos, a sus caprichos, tiene que abandonar el país, son obligados. Pero no solamente que los obligan nada más, sino que los obligan en las peores condiciones, como por ejemplo, sin documentos de identidad, sin pasaporte, para hacer más trágica el transitar de los venezolanos por todo este continente. Mira, vemos caminantes por las carreteras de Colombia. Yo no los he visto en otros países porque estoy aquí en Colombia, pero en Colombia quienes suben al páramo, atraviesan el páramo, corren el riesgo de perder la vida porque no llevan ropa apropiada, calzados apropiados para esas caminatas. Además, son largas extensiones. Ahora, cuando hablamos de buscar una solución, de intentar una solución estructural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, yo quiero, y esto va para todos los gobiernos de la región y del planeta. Venezuela, el régimen de Maduro tiene un plan de exterminio y además representa para el continente, para todo el planeta, especialmente para la región, un peligro de estabilidad para la región, un peligro que hay que acabar. No solamente por la seguridad, el tema de narcotráfico, la corrupción, legitimación de capitales, sino que además toda la crisis que ha generado, una crisis de refugiados que ha generado en todo el continente. Millones de venezolanos solamente ubicados en Sudamérica, sin contar otros países. Eso crea una desestabilidad en la economía, en la salud, en la educación de cada país que va. Aquí en Colombia ya está colapsado. Entonces la propuesta que yo hago es declarar la crisis de refugiados. Eso es con fundamento
a una reciente opinión o una orientación de ACNUR del 12 de marzo de este año, en donde de declararse la crisis de refugiados se genera un conjunto de derechos para los venezolanos. Esa orientación es referida al tema Venezuela, al desplazamiento, a la cantidad de venezolanos desplazados por todo el continente. Entonces pudiera, si se declara la crisis de refugiados, otorgarle un documento, un pasaporte de refugiado, que sería como una patente, claro, para que ellos puedan desplazarse por todo. Ahora, esto sería una decisión que habría que tomar, digamos, en conjunto. Hoy está la reunión de Quito, pero esta semana se reúne el Consejo Extraordinario de la OEA. Yo creo que pudiese ser como un paso previo lo que están discutiendo las autoridades para llevar a la OEA, a la reunión de cancilleres, una decisión de este tipo. Sí, mira, esta es una decisión indudablemente, fundamentalmente de ACNUR, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas. Claro. Pero con el concurso de los países tienen que apoyar esta propuesta. Y ojalá de esta reunión que se está realizando en este momento en Perú, al cual Venezuela no fue, lo que significa que no quiere asumir la responsabilidad en este tema, que corrobora lo que vengo diciendo, que es un plan de exterminio. Ojalá que la resolución que salga de allí, las conclusiones que de allí salgan, incluya la declaratoria de una crisis de refugiados. Emplazar a ACNUR para que así lo declare. Ahora, fiscal, en su contacto con los venezolanos que ha podido tener a nivel de frontera, ¿qué le dicen? Es decir, ¿qué le ha impactado más? Hemos podido ver gente que viene por alimentos, otra que viene por enfermedades, otra que necesita alguna medicina, otros que han tenido que dejar a sus hijos regados en distintas familias para poder trabajar y tener supervivencia. ¿Qué le dicen? ¿Qué le impacta? ¿Qué la mueve? Uno se para aquí, ve esta cantidad de gente, yo no sé cuántos pasan por minuto, pero si tuvieses un cronómetro seguro serían muchos. ¿Qué le dice todo esto? Sí, primero yo siento identidad con todos ellos, porque yo estoy trabajando para todos los venezolanos. Y cada uno es un relato desgarrador, cada uno es una tragedia, cada uno es una calamidad. Eso lo que dices tú, estoy aquí porque no encuentro medicamentos, porque estoy desempleado, buscando trabajo en Colombia o en otros países, buscando medicamentos en otros países, buscando la posibilidad de operaciones, buscando alimentos, buscando seguridad, que Venezuela no ofrece seguridad, buscando habitación, buscando posibilidad de tener organismos donde formular denuncias, porque en Venezuela ya no hay espacio para la gente. ¿Dónde la gente se formula su denuncia? Dicen que ¿dónde solicita que le tutelen sus derechos? No tienen. Entonces están buscando respeto, están buscando dignidad, están buscando deseos de vivir bien, están buscando esperanzas, están buscando felicidad. Que evidentemente es lo que no consiguen en Venezuela. Fiscal, gracias por estar en NTN 24 una vez más. Yoeli, con esto vuelvo a los estudios. El viento es un problema. Estamos aquí justo en el puente Simón Bolívar, como lo hemos visto. Te devuelvo a los estudios. Ha sido un trabajo de 48 horas donde creo que lo que puede ser una certeza, lo que podemos nosotros corroborar de alguna manera, es que esto no es un montaje de los medios, que esto es absolutamente una realidad que implica una crisis humanitaria de grandes proporciones, que es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Regreso contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Avanzamos, y si la continuación de la situación de los migrantes es crítica, la de los pensionados no se queda atrás. Esto es en Venezuela. Jubilados colmaron las entidades bancarias para cobrar la pensión prometida por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez el dinero fue depositado por completo en sus cuentas, sin embargo, solo podrán cobrar 90 bolívares soberanos. La crisis debido a la falta de efectivo no cesa, a pesar de la entrada en circulación del nuevo cono monetario. Oliver Fernández tiene la información.
El gobierno prometió el pago de 450 bolívares soberanos equivalentes a $5. Debido a la falta de efectivo, solo recibieron 90 bolívares, es decir, $1.50. Aseguran sentirse engañados. Ahora nos vuelven a engañar, nos están dando 90 bolívares. Nosotros tenemos 70, 80 años. Que se compadezcan del propio venezolano que está pasando y sufriendo. La señora Luisa de Eiris tiene 90 años, está ciega y pese a sus dolencias tuvo que levantarse a las 4 de la madrugada para cobrar la pensión. Esto es horrible. Debería haber una cuestión que se la mandaran a uno a la casa, ¿verdad? Claro. Porque yo francamente se me hace muy difícil. Lo vengo a buscar porque lo necesito. Sobrevivió a un cáncer y también es hipertensa. Lo poco que recibe de la pensión lo usa para sus medicinas. Es medicina, para todo. Y tengo que venir, pueda o no pueda, tengo que venir. La señora Edith Kay, con 87 años, también madrugó. Para venir aquí, tuve yo que levantarme a las 3 de la mañana para poder agarrar el bus. Si no sale el autobús, pues no vengo a cobrar. Señala sentirse decepcionada al no poder cobrar todo el dinero prometido. 90 bolívares soberanos, asegura, no alcanzan para nada. No alcanza ni para comprar un kilo de arroz, un kilo de verduras, de nada, no alcanza nada. Pese a la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, no hay suficiente efectivo en los bancos. Los adultos mayores sufren las consecuencias. Yo no lo veo justo, porque si es mi dinero, no tengo por qué depender de algo así. No se descarta que en los próximos días los adultos mayores vuelvan a tomar las calles para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el pago total y en efectivo de la pensión. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y como si esto fuera poco, quienes tampoco parecen salvarse son los sacerdotes. La delincuencia no perdona ni respeta la religión. La mañana de este domingo, el obispo de Los Teques, al centro del país, fue robado por sujetos armados que ingresaron a la residencia episcopal. Los malhechores no solo ingresaron a la vivienda y su oficina, también robaron material de la iglesia. El Santísimo Sacramento y otros instrumentos fueron llevados por los sujetos que permanecieron cerca de 2 horas en el sitio. Nuestro periodista Luis Laya tiene el informe. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, el monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques, iniciaba su rutina diaria. Su vivienda está ubicada en la residencia episcopal de Los Teques, estado Miranda, al centro del país. Se despertó y salió por la parte de atrás de la casa. Fue sometido por varios hombres armados que esperaban para robarlo. Allí se llevaron sobre todo sus pertenencias, entre ellas su camioneta y algunas laptops, sus pectorales, anillo episcopal, en fin, computadores, impresoras. En la vivienda también se encontraban su madre y hermana. Los 3 fueron amordazados mientras se cometía el robo, que se extendió por más de 2 horas. No solo se llevaron efectos personales del obispo, también cargaron con objetos de la iglesia como el Santo Sepulcro y el Santísimo Sacramento, entre otros. El señor comenta que salió a eso de las 6 de la mañana, un poco minutos antes de la casa, hacia la parte de atrás, y allí estaban ya ellos en esa actitud de espera para cometer esta fechoría. No es la primera vez que los delincuentes hacen de las suyas en las iglesias. Al igual que en el país, la crisis ha generado que no haya lugares sagrados. La Conferencia Episcopal Venezolana rechaza estos hechos de violencia. No, es un hecho lamentable, lo repudiamos como tal y también, por supuesto, que se repudian esos otros hechos que se realizan a cada rato en nuestro país. A pesar de que las víctimas del robo están bien, desde la Iglesia venezolana repudian el hecho, el cual acarreó que ante el trauma se suspende la visita de Monseñor Fuenmayor a Roma, la cual estaba pautada para esta semana. Ahorita se encuentran en todos esos procedimientos, si se quiere, de experticias, de denuncias, inclusive su camioneta apareció también. Lo único que sí, él suspende la visita que tenía programada para mañana a Roma, para la visita ad limina apostolorum. Es una visita que realizan los obispos de todo un país al Santo Padre el Papa, y por lo tanto, por todas estas dificultades, él suspende esta visita. La Conferencia Episcopal Venezolana lamentó este hecho violento por el cual el obispo tuvo que cancelar su viaje hacia Roma para encontrarse con el Papa Francisco en medio de la visita que realiza la Iglesia venezolana. Asimismo, exigieron a las autoridades policiales que realicen la investigación pertinente y capturen a los culpables. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
En Nicaragua, al menos 2 personas resultaron heridas de bala cuando encapuchados orteguistas abrieron fuego contra una multitudinaria manifestación opositora que exigía también la renuncia del presidente Daniel Ortega. Tras 4 meses de crisis en Nicaragua, la represión contra los detractores del régimen de Daniel Ortega sigue siendo pan de cada día. La multitudinaria marcha de las banderas en Managua fue blanco de un nuevo hecho de violencia. Ciudadanos que marchaban por las calles de la capital fueron atacados a tiros por presuntos simpatizantes orteguistas. El momento exacto quedó registrado en video. En medio del caos, un doctor que fue alcanzado por las balas fue inmediatamente auxiliado por testigos. El hombre, identificado como Carlos Fletes, fue trasladado de urgencia al hospital Vivian Pellas. Indignados, los ciudadanos bloquearon la carretera a Masaya para impedir el paso de vehículos que pudieran agredirlos. Tras el ataque paramilitar, los manifestantes también quemaron una patrulla policial en la que, según medios locales, se llevaban detenido a uno de los asistentes. Las intimidaciones del régimen orteguista no frenan el clamor de los opositores a su gobierno, que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega. No es posible que nos estén sacando nuestras casas de nuestros carros y todavía a estas marchas nos están atacando. El ataque a esta manifestación opositora ocurrió un día después de que la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fuese expulsada del país por el gobierno nicaragüense. 4:27 Nicaragua. Para analizar este tema saludamos a Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CENID, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, igual que siempre acompañándonos en esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Tenemos información de un reporte que ustedes han entregado de que al menos 14 personas han sido detenidas en Managua, Estelí y Masaya por la Policía Nacional entre el sábado y las primeras horas de este lunes. Esto según este informe. ¿Nos puede ampliar la información que ustedes tienen? Bueno, las detenciones que se dan son diarios, o sea, las personas, sobre todo jóvenes o personas que han participado de diferentes formas y se han manifestado contra este régimen orteguista, son objetos de persecución, de amenazas e inclusive de encarcelamiento. Diariamente se sabe a través de las diferentes redes o a través de las denuncias que nosotros recibimos, que las cuales oscilan mínimamente a veces de 20 casos hasta 50 casos por día, donde las personas acuden a denunciar las detenciones arbitrarias que se han dado, inclusive muchas de estas detenciones sin ninguna orden judicial, tal como lo demuestra el informe que presentó el martes pasado la misión de las Naciones Unidas. O sea, son detenciones arbitrarias, detenciones realizadas no por las fuerzas de la policía, sino que inclusive por fuerzas paramilitares. Ahora, la expulsión, ya que hablaba de eso, de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del régimen en Nicaragua, parece incluso incomprensible para algunos, un desacierto de fondo para otros. Pero partiendo de la base de su organización, ¿cuál es la importancia de recabar esta información sobre abusos, detenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos, sobre todo con miras a poder presentar alguna denuncia en un tribunal internacional? Obviamente el mismo hecho de que esté acá el MECENI, el GEI, que es el grupo de expertos, y que también hayamos contado con la Comisión de Naciones Unidas, es para corroborar lo que los organismos de derechos humanos como el CENID ha venido denunciando sobre las graves violaciones que se cometen diariamente. E inclusive el hecho de tener toda esta documentación y de tenerla preparada para poder presentarla y poder denunciar a nivel internacional es porque en Nicaragua no existe ninguna independencia de poderes del Estado y vemos a un poder judicial totalmente alineado y aplicando, digamos, la ley
de manera parcializada y trabajando de manera impune también a quienes realmente cometieron los delitos, no se les castiga, y a quienes no los cometieron los están castigando, los están persiguiendo, los están procesando de manera, digamos, arbitraria y sin ningún debido proceso. Ahora, para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la reunión en el Consejo de Seguridad del 5 de septiembre, donde se espera se aborde la crisis en Nicaragua, es un tema clave. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son las claves de esa reunión? Bueno, en principio, digamos, el hecho de que el Consejo de Seguridad, que es una de las máximas, digamos, autoridades que tiene Naciones Unidas, tome en agenda el tema de la crisis de Nicaragua, eso va a contribuir de alguna forma al cese a la represión que estamos siendo objeto día por día, quienes realmente deseamos a una Nicaragua libre, una Nicaragua sin dictadura. Entonces, para cada uno de nosotros los nicaragüenses, el hecho de que contar con ese apoyo de los organismos internacionales, contar, digamos, con el apoyo de los Estados partes de Naciones Unidas, toma relevancia porque es la única forma que podemos ver como una salida al cese a la represión que estamos viviendo. José Miguel Vivanco también alertaba sobre esta coyuntura del inicio del mandato de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Dice que esta transición es vital para el futuro de Nicaragua. ¿Cuáles son en todo caso las claves para esta toma de posesión de Michelle Bachelet? Pero las organizaciones, más de 50 organizaciones han firmado una carta pidiéndole a la expresidenta Bachelet que le dé continuidad a lo que ha realizado el presidente anterior, el presidente saliente, que realmente tome en cuenta toda la información, la denuncia y las condenas que han habido a nivel internacional o a nivel inclusive mundial en cuanto a la represión que estamos viviendo y en cuanto a la actitud y el actuar dictatorial que tiene el gobierno del presidente Ortega y de Rosario Murillo. O sea, lo que se le está demandando a ella es que le dé continuidad, digamos, y que también vele por los derechos y la protección y garantías de los y las nicaragüenses. Ahora, señora Sierra, las detenciones arbitrarias, como usted mencionaba al principio de esta entrevista, no cesan. La represión no cesa, las violaciones a derechos humanos tampoco cesan. La comunidad internacional tampoco ha ofrecido un resultado puntual frente a las peticiones que están en la mesa de diálogo porque están justamente observando esta situación. Sin embargo, ¿qué pasos deben de seguirse? ¿Qué pasos pueden recomendar en estas mesas de diálogo para tratar de reducir la violencia, contener estos episodios violentos? Sobre la mesa está la petición de que se convoquen a elecciones anticipadas en Nicaragua. ¿Este punto debe quedar de lado o debe de seguir sobre la mesa para acompañar esta mesa de diálogo? En principio, yo creo que una de las cosas importantes es demandar ese cese de la represión, demandar la libertad de todos los privados, de todos los presos políticos que hoy existen, porque no se puede hablar de un diálogo cuando no hay realmente una disposición de parte del gobierno de Ortega de establecer un verdadero diálogo y de buscar una salida. Ya no podemos hablar tampoco de adelantar elecciones cuando hay un pueblo que está siendo totalmente reprimido. Yo diría más bien que hay también una generación completa a la que se quiere exterminar, porque muchos de los que están privados de libertad en su mayoría son jóvenes que están de los 18 años hasta los 25, 26 o a 30 años. O sea, es una generación completa la que se quiere exterminar y es una generación que está aportando o ha venido desde sus diferentes trincheras demandando el Estado de Derecho, el Estado, digamos, y un proceso democrático real. Entonces, lo que nosotros consideramos que debe de estar en primer lugar en la agenda es el cese a la represión. En segundo lugar, la libertad de todos los presos políticos y en tercer lugar, abrir un diálogo transparente y franco y siempre acompañado
y siendo garante la Iglesia Católica, que sobre todo los obispos que han jugado un rol determinante en este periodo de crisis. Le agradezco a Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Hasta luego. Y quienes también sufren por la violencia en Nicaragua son los animales. El Zoológico Nacional tuvo que lanzar un SOS debido a la crisis política que vive esa nación. A 16 kilómetros, en el suroeste de Managua, está ubicado el Zoológico Nacional de Nicaragua. Actualmente es afectado por la falta de visitantes, quienes pasaron rápidamente de ser 1.200 personas a 0 en un día y representan la principal fuente de ingresos para el lugar, según la administración. Decenas de personas dejaron de visitar el zoológico en medio del temor que mantienen desde hace varias semanas. Si bien el zoológico recibe donaciones y un subsidio por parte del gobierno, la falta de recursos ha llevado como consecuencia a que las autoridades encargadas del mismo pidieran ayuda a animalistas con el fin de que estos no solo visiten el lugar, sino también que lleven alimento. Debido a la crisis, el zoológico solamente cuenta con solo 15 personas encargadas del cuidado de animales, que van desde leones, iguanas, búfalos, hasta jaguares y tigres de Bengala. No hay que olvidar que el objetivo del Zoológico Nacional, junto con el Centro de Rescate Pazonic, es dar a conocer la situación actual del peligro de extinción de flora y fauna del país y la importancia de preservarla para determinar las ayudas que pueden brindarle a las especies, tal como informan en su página web. Dejamos Nicaragua, vamos a México. El presidente Enrique Peña Nieto entregó hoy su sexto y último informe de gobierno. Reivindicó su legado subrayando la estabilidad política y económica, pero sin apenas tratar la tragedia de la corrupción y sobre todo la violencia que azota el país. Según el mandatario, el próximo 1 de diciembre entregará un país en vías de desarrollo a Andrés Manuel López Obrador. Saludamos a Julio Sánchez, que tiene la información. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, en donde concluyó ya hace tan solo unos instantes el sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante asistentes y representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, miembros del Gabinete Federal, gobernadores de todo el país y por supuesto invitados especiales. El presidente Enrique Peña Nieto salió a pronunciar lo que ha sido su último informe del estado que guarda la administración pública federal. Por supuesto, los puntos que destacó el presidente Peña Nieto, dijo sus grandes reformas estructurales que sentaron las bases para lograr la transformación del país y que dijo han sido ya materializadas y que en muchos casos, en gran mayoría de ellos, ya se están sintiendo en la realidad de todos los mexicanos. Por supuesto, dijo y aprovechó también el momento para enviar una felicitación de nueva cuenta como un hombre republicano, dijo, al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que al referirse sobre el resultado de las elecciones del pasado 1 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México ya decidió y que por supuesto le desea la mejor de las suertes. Pero ¿cuál es el país que él entrega a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador? Son las palabras del presidente Enrique Peña Nieto. México ahora está listo para seguir creciendo y desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: estabilidad política, social y económica, finanzas públicas sanas, con 78% más de contribuyentes que hace 6 años y una deuda manejable y en tendencia decreciente. La inflación más baja para un sexenio desde hace casi 50 años. Nuevos empleos formales que crecen a un ritmo de 800,000 por año, lo que nos pone en ruta de alcanzar 4 millones de nuevos puestos de trabajo en este sexenio. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de su mensaje habló de diversos temas específicos, por supuesto, de la economía, de lo bien que han resultado la implementación de sus reformas estructurales, como la hacendaria, como la reforma que fue la que ha dado grandes beneficios al bolsillo de los mexicanos. Pero también habló del tema de seguridad, dice y reconoce que no se ha logrado cumplir con todos los objetivos. Sin embargo, dijo, hicimos todo lo que está en nuestras manos para poder dar
devolver la tranquilidad a todos los mexicanos. Hay también las voces de la oposición que dicen que esta realidad no es la que viven, no es la que sienten miles o millones de mexicanos. Y eso derivó, por supuesto, en el resultado del pasado 1 de julio. Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. Entregan un país en ruinas. La gente se cansó de vivir con miedo, de la violencia creciente, de los muertos que se acumulan, de las extorsiones que se multiplican y del dolor insondable de las familias de los desaparecidos. Es la información que tenemos esta tarde desde Ciudad de México. Yo me despido, soy Julio Sánchez. Muy buena tarde. Gracias, Julio. Y mientras tanto, en el estado de la Florida, mucha atención, hay una alerta por la llegada de la tormenta tropical Gordon. El fenómeno natural, el séptimo de la actual temporada ciclónica, golpea a esta hora con fuertes lluvias el sur del estado, por lo que el Centro Nacional de Huracanes ha dado la orden de vigilancia de inundación para los condados Broward, Miami-Dade y Monroe. Al menos 6,000 personas permanecen sin servicio eléctrico. Paola Serna tiene más información. Adelante, Paola. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, la tormenta tropical Gordon se consolidó esta mañana como tal, como una tormenta tropical muy cerca de los Cayos de la Florida, particularmente de Key Largo, y en este momento hay una serie de anuncios que se están haciendo por parte de los centros de meteorología aquí en la ciudad de Miami. Nos acompaña para hablar un poco más de Gordon, de la trayectoria, María Torres. Ella es meteoróloga de aquí del Centro de Meteorología de Miami. María, gracias por estar con NTN 24 y cuéntanos un poco, nos sorprendió la creación de esta tormenta Gordon, ¿no? Sí, pues en estos momentos ya es una tormenta tropical, se formó muy cerca de los Cayos, en Key Largo, y pues en estos momentos ya el centro se encuentra bajo las aguas del este en el Golfo de México. Continuará moviéndose en una trayectoria hacia el oeste-noroeste en las próximas 24 horas y tiene vientos sostenidos de más de 50 millas por hora y con algunas ráfagas un poco más fuertes. En estos momentos realmente tenemos unos avisos de tormenta tropical para toda la costa del sur de la Florida, incluyendo el condado de Miami-Dade, lo que es el condado de Miami-Dade, Collier y Mainland Monroe, que es realmente la parte oeste de Miami, de toda la Florida. Entonces también tenemos unos avisos de tormenta tropical, que es la porción azul, y especialmente desde parte de Luisiana, Mississippi y el borde con Alabama. Y ellos estarían viendo que en las próximas, para allá el miércoles, pudieran ver condiciones de un huracán que pudiera formarse sobre el Golfo y tienen que estar preparándose. María, esta temporada de huracanes esperamos que, digamos, fuera un poco más activa de lo que ha sido hasta este momento, por lo menos en el Océano Atlántico. En el Pacífico ha habido mucha actividad, sí. Y el año pasado estábamos pues con los dos huracanes que se alcanzaron a formar, que pues tuvieron bastante impacto en el Caribe, pero vemos que posiblemente, queda hasta el 1 de noviembre todavía, pero posiblemente pudiera haber una reducción comparado con el año pasado del impacto de huracanes y tormentas. Bueno, tenemos que continuar monitoreando las condiciones en los próximos 2 meses. Usualmente nuestra más alta actividad es septiembre y octubre, entonces eso es lo que estamos viendo, de que no nos debe de coger desprevenidos, siempre estar preparados, como en este caso se formó muy cerca al área de nosotros, y esperemos que las personas pues estén ya pendientes a lo que pueda suceder, porque sí podemos esperar algunos vientos, lluvia, que ha sido el caso en el caso de la tormenta Gordon, de que pues no fue algo más fuerte, pero que sí esperábamos lluvia, que era lo que ya estábamos anticipando hace 5 días. María, ¿y qué, digamos, cuándo pudiéramos tener más conocimiento de si alcanza Gordon a convertirse o no en huracán? ¿Qué hace falta para saberlo y cuándo pudiéramos saber? Bueno, estaríamos viendo de que ya cuando se esté bajo las aguas del Golfo, van a estar monitoreándolo hoy en la noche o para ya mañana, que pudieras ver que sí se continúa intensificando, ya que el centro, realmente no el ojo, sino el centro de esa baja presión está sobre las aguas ya. Entonces, por esa razón puede haber una intensificación bastante rápida. Ahora tenemos que esperar el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes, que sería o si no hoy en la tarde o mañana, que pudieran ver que sí pudiera convertirse en huracán. Ahora,
Ahora, no debemos de descartar de que todas las personas que están en la zona de la costa de lo que es Luisiana, Mississippi y Alabama deben de estar preparándose, tomando sus últimos preparativos de caso de que sí se convierta rápidamente y estén siendo afectados por un sistema de un huracán en esa zona. Perfecto, pues agradecemos a María Torres, ella es meteoróloga del Centro de Meteorología aquí en la ciudad de Miami. El gobernador Rick Scott, gobernador de la Florida, también ha pedido a las personas seguir muy de cerca la trayectoria de esta tormenta tropical, y de igual manera les comento que hasta este momento el Aeropuerto Internacional de Miami está funcionando con normalidad. La FPL, la empresa de electricidad de la Florida, sin embargo, ha reportado que unas 6.000 personas se encontrarían sin fluido eléctrico y por supuesto están trabajando para solucionar esta situación a la brevedad. Con esto me despido desde Miami, dando paso a los estudios centrales. Continúen con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Y en Estados Unidos hoy se lleva a cabo la celebración del Día del Trabajo, el Labor Day. Es un día principalmente de descanso. Más de 16 millones de estadounidenses se han movilizado para disfrutar de vacaciones, aprovechando la oportunidad para despedir el verano. Violeta Bastardo tiene más información. Adelante. Muy buenas tardes. Es día de fiesta a nivel nacional, también para prepararnos mentalmente porque llega el otoño también, las frías temperaturas. Este fin de semana largo, muchos han celebrado a ritmo de parrillada, en familia e incluso hasta de viaje. Este visitante que llegó de España había hecho planes con el feriado. Bueno, un poco de todo, sí. Aprovechando que era festivo, pues lo hice coincidir con las vacaciones de mi familia para aprovechar y estar más tiempo con ellos, sí. Las actividades comerciales en el país quedaron paralizadas, al igual que el transporte público que corría con demoras. Las calles lucían despejadas y, como versa un buen refrán, no había un alma. En Nueva York, la zona emblemática de Times Square tenía poco flujo de personas, lo que fue aprovechado por turistas para recorrer la ciudad en autobús. Otros, sin embargo, decidieron aprovechar las ofertas de los establecimientos que decidieron abrir sus puertas. Con la familia de shopping. Sí, veo que hay especiales en la tienda hoy. ¿Ha encontrado buenos? Sí, hay muchos especiales. No, ahora que voy a comenzar a andar de la tienda. Las clases están a la vuelta de la esquina, lo que este día sirvió para que los estudiantes se despidieran de sus vacaciones. Nada más estoy descansando. Hoy no tuve clases, solo nomás estoy paseando aquí en la ciudad. Ya que el día estuvo soleado. Y también en este día las autoridades aquí en Nueva York han declarado una ola de calor excesiva. Las temperaturas están a 38 grados centígrados en ese día. Con esa información desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, regreso con ustedes. Llegamos al final de la tarde por hoy, pero recuerden seguirnos por Twitter en @NTR24, @NTR24B, @NTR24com, mi cuenta personal @Joely Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Pásala muy bien.